y bueno, y soy también hace unos años. Hoy en día clases doy solo en escuela secundaria. Me gustaría volver a dar clases para adultos porque era lo que más era es un poquito más tranquilo que los adolescentes, pero bueno, igual disfruto mucho de dar clases en general y bueno, amo el diseño desde todas las aristas. Cuando empecé a estudiar diseño ni siquiera existía la palabra UX, ni siquiera existían los dispositivos casi, así que ahí se me cayó el DNI, así que bueno, ahora estamos en el mundo de UX porque amamos la experiencia de usuario y bueno, y me gusta mucho diseñar en torno a eso. Así que bueno, eso es un poco de mí. Y me acompaña Azul. Adelante. Bien, buenas chicas, ¿cómo están? Mi nombre completo es Clara Sulcano, me gusta que me digan Azul, la gente me dice Clary, pero a mí me gusta más Azul. Tengo 30 años, soy fotógrafa, hago fotografía artística. Ya hace 3 años arranqué a poco en este mundo que es el del diseño web, en el mundo IT. Empezó por una necesidad y me terminó apasionando y me encantó. Ya hace más de un año que doy cursos en otras instituciones. Y también otra cosa que me apasionó es esa, la de poder compartir saberes y poder intercambiar con futuras diseñadoras o con diseñadoras nuestra experiencia. Así que contenta también de estar acá. Como dijo Lau, la idea es esta, es eso, de compartir los saberes entre todas. Bueno, también soy de Córdoba Capital, original, y vivo con mi gatito, mi Bendy de 4 patas, que lo van a ver en algún momento por acá. Bien. Bueno, este espacio igual, la primera parte, la idea es que se presenten ustedes, pueden elegir un gatito de cómo se sienten hoy y contarnos algo, lo que quieran, de ustedes, así que dejamos ahí un ratito para que abran los micrófonos, que no quiera el micrófono puede hacer el chat, así nos cuentan. Y Abrimos el estamos Bien. espacio de una mini catarsis si quieren, cortita. Sí, acá, pero a purgar ahí de la semana, del año, que estaba como re duro, estamos en octubre, no se puede creer. Ay, Michelle, no da más, soy la 9. Yo más o menos que también. Estoy con el mate acá para remontar un poco. Uy, rectificación cervical. Te entendemos. Ah, sí, sí, Yo te creemos, reposo. sí. Sí, el gatuno no tengo experiencia laboral en UX. Me gusta mucho la carita. Muy bien. Patricia, bienvenida. Michelle, me imagino que estás teniendo esta videollamada desde la cama, ¿no? Sí. También la 9. Yo creo que la 9 somos todas a esta altura. Pero Estamos muy fin de cuatrimestre, claro, hoy hablaba con un par de personas en la facultad. Octubre, noviembre es la peor época. sí, tremendo. 6, me gusta el 6. Diseñadora gráfica, qué lindo, Cari. Bueno, qué bien ser el 6 en este momento, Cari, perfecto. Muy bien, muy bien. Encarada así el viernes. Sí, el, el jueves. Claro, el viernes mañana, digo, para encarar el viernes. Mañana, hoy es jueves, mañana es viernes. Estoy bien, sí. En Talento Tech. Ah, mira, ¿y qué onda? ¿Está bueno ahí el curso, Michelle? Está tratando de terminar el curso de UX. Mirá qué bien. ¿Talento Tech era codo a codo antes? Ah, mirá, era codo a codo. Creo, no, estoy preguntando igual, ¿eh? Abro el Ah, sí, era codo micrófono. a Sí, codo, mirá. era codo a Me codo. acuerdo. Yo lo hice en codo a codo, Yo cuando lo era hice codo. en Talento Tech, hice los dos, de UX y de UI, y realmente son muy lindos cursos, están Mm. bien armados, son bastante completos. Una persona que no tiene experiencia puede continuarlo, seguirlo, continuarlo, digamos, sin mayores complicaciones, así que es una capacitación bastante completa. Qué Yo soy bueno. socióloga. Vengo de otro palo y sin embargo la parte de UX la disfruté un montón con todo lo que es research y todo eso, me encantó. Este, y UI, bueno, es más para diseñadores, ¿no? Porque se trabaja más con la imagen y eso. Pero se pueden hacer cosas muy interesantes porque las herramientas son muy intuitivas, entonces está bueno. A mí me encantó. Qué lindo, me gusta que hayan separado UX de UI. Lo hace también como Sí. un poco más liviano, porque antes era todo junto. Y creo que no se llegaba a ver todo, porque en un cuatrimestre juntar UX UI me parece que es como mucho y por ahí quedaban cosas sueltas. Sí, Por lo que me dijeron mis compañeros que venían de codo a codo.
En cambio, al separarlos, se puede como profundizar una parte de lo que es más investigación y la parte de atrás, digamos, y después la parte de imagen, dedicarle a full, este, con todos los trucos y todo eso. Así que está Sí, muy sí, lindo. A mí me Totalmente. encantó. hoy vamos Mm. a ver un poco de eso, del rol, la diferencia entre UX UI y un poco rol dentro de UX y cómo y por qué se fue como separando, por así decirlo, o cuándo se separa y cuándo no. Así que está re bueno lo que traen. Me encanta que vengan de diferentes áreas, artes visuales, psicopedagogía. Ah, certificado UX de Google, muy bien, qué lindo. Comunicación visual, ahí va. Hermoso, Sí, súper bienvenidas. amplio. Lo que tiene lindo el UX y el UI es eso que es súper amplio. Puedes venir de muchas áreas, de lengua, de diseño, es re lindo. Y bueno, un poco para seguir conociéndonos, la seguimos leyendo, seguimos escuchando. Si alguien quiere abrir el micrófono, pues no puede escribir, obvio, puede, no problema. Tenemos acá un termómetro UX. Todas encontraron este archivo, lo encuentran. Y si alguna no puede entrar porque no está en la compu, lo deja por el chat, ningún problema, ¿eh? Pero bueno, también la idea de traer el FigJam era esto de ser colaborativos, de que ustedes puedan ver lo que la otra está haciendo en tiempo real y herramienta para el día a día del diseñador para mí es clave, FigJam y bueno, y Figma por supuesto, así que también está bueno como para ir puliendo los conocimientos en la herramienta. Así que bueno, ¿cómo definirías tu experiencia en UX? Si tocan el más acá, van a votar y si me equivoco, toco de nuevo y lo saco para ir ahí viendo un poco cómo estamos, sondear un poco quién está del otro lado, ya nos fueron diciendo algunas, pero la que quiera ir poniendo ahí. Arte de videojuegos, mirá qué lindo. ¡Ay, qué lindo! Ay, Manu Michelle, puso, todos artistas. ay, ¿Cómo? perdón. No, que digo, yo voté liderando equipos, diseñando activamente y aprendiendo, porque creo Todas que al mismo todo. tiempo. Claro, Un claro, poquito de esto, ahí un va. poquito de aquello. Un poquito de eso. Perdón, Lau, te corté. No, tranqui, tranqui. Estaba leyendo acá el chat que Michelle hablaba, que dice que siempre mantuve las dos aristas, la docencia y el diseño, como yo, Michelle. Así que te entiendo mucho. Es como que no puedo dejar ninguno de los dos mundos. Como, los reformulo, sí, los veo cómo encararlos, pero no puedo dejar ninguno de los dos. Olis, uy, está algo re oscura. No sé por qué es algo tan oscura. A mí me sale que no puedo votar, como que tengo acceso view only. A ver, ahí me fijo. ¿El resto pudo? ¿Lo están pudiendo manejar el archivo? Sí. Refresquen, si a alguien más le pasó lo mismo que Vix, refresquen y ahora debería dejarles. Bien. Por la pregunta de Michelle de cómo participar, ahí dejo el link de Figma. La idea es que con ese link entren, van a entrar a lo que es un FISAM, que es una parte de Figma para trabajar. Y ahí van a la parte de abajo, es donde estamos nosotros. Ahí Para donde está moverse, marcando lado, para, donde dice la teoría a la práctica, es donde estamos nosotros. sí, para moverse por el espacio, hay que arrastrar directamente con el mouse. Creo que Y Pueden hacer, con usar el hasta ahí las control, tres. del mouse para poder hacer zoom y ver mejor cualquier cosa. Con la ruedita, apretando control y con la ruedita del mouse, pueden hacer zoom. Fiction, para quienes no la conocen, es una herramienta que usamos mucho en diseño. A nivel colaborativo se le dice herramienta colaborativa porque, bueno, esto, ¿no? Muchos podemos estar sobre el mismo archivo haciendo varias cosas al mismo tiempo, se ve quién está, ¿no? Un tip que les dejo es que acá abren los participantes y, por ejemplo, yo quiero saber dónde está Azu, la busco, cliqueo y ahí la estoy siguiendo, entonces veo dónde está, ¿sí? Entonces muy común en las reuniones decir seguime o te sigo, y bueno, se refieren a esto, a poder seguir a dónde está la persona en este momento, porque los Y archivos es, son tan grandes y tienen tantas cosas que... exactamente lo mismo, es buen tip porque a veces son muy grandes y se les toman mensajes infinitas por eso, porque son bastante amplias, entonces ahí nos ubicamos rápido.
Bueno, y la idea un poco de hoy es hablar un poco, buenísimo ahí que están votando, se ven todos los votos, joya. Hablar un poco de las herramientas de UX. Y no hablamos solo de las herramientas digitales, ¿sí? Las herramientas digitales son apoyos que nos van a ayudar, pero en realidad hablamos más de qué herramientas como diseñadores UX utilizamos, vamos a utilizar, está bueno que utilicemos, o qué tenemos disponible en nuestras valijas de recursos para desarrollar nuestros proyectos, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, como para saber qué saben de cada herramienta, les dejé acá una votación similar en la cual pueden, si van abajo, un poco más abajo donde estábamos recién, van a ver, les dejé acá como un termómetro que les dejamos para que tocan y ponen en dónde están desde, bueno, les puse cuál era esa, como diciendo no conozco ni la herramienta, o nivel experto, ¿sí? O sea, en todo este diagrama, dónde estamos, como para, no me corran la base, ahí está, como para, esto es el tema de lo colaborativo, para ver cómo estamos un poco con cada herramienta, si las conocen o no, si las escucharon hablar. Les dejé un dibujito a la izquierda que a veces ilustra y a veces no tanto porque no es tan específico, no es que es un gráfico en sí cada herramienta, pero bueno, como algunas sí son muy específicas, por ahí las conocen más visualmente y no tanto por el nombre. Eh, Todas las usamos en el mundo del diseño, en el mundo del UX, más o menor medida, capaz que algunas no la usaron nunca, capaz que algunas ya están cansadas de escucharla. Pero bueno, la idea es un poco ahí ir poniendo con cuál están familiarizados y con cuál no, o capaz la escucharon y ahí quedó, como para ver un poco en qué estamos y por dónde vamos con este tema. Hago un paréntesis con esto que se corrió, sí, tengan cuidado y siempre que hacemos algo que decís, uy, borré algo sin querer, lo que sea, control Z y se soluciona. Ante cualquiera de esas cuestiones hacemos control Z y listo. Vix, tenés la mano levantada. Contanos. Em, no pasa, me sigue pasando lo mismo. Me saltó una notificacioncita que decía que ahora bienvenida, MedLab y todo eso, pero no, todavía tengo acceso de View Only, no sé por qué. Y me ¿Te pide fijé la en el posibilidad de pedir listado, acceso? Sí. lo pedí y nada, todavía me dice eso. Ahora me fijo, me estoy fijando en este Ahí momento. Ahí estoy. hay uno de Dice Kennedy, lista. no entiendo por qué no me sale. Como que pudiese editar. ¿Y pudiste refrescarlo al Sí, ahora cerrarlo o algo, abrir o algo de esto? Porque como lo cambié en el sí, medio, lo cerré, lo voy a abrir el archivo y a Figma. Pasa, también tengo la versión desktop y capaz que es eso, pero me sigue saliendo como view only. si podés, probar en el navegador por las dudas y Vamos a ver, Este demorado en actualizarse, sí. capaz que sí. Ah, pero el temita de Halloween está ahí, está listo. El tema de Figma de Halloween es hermoso. después nos contas más de ese Pigma de Halloween. Sí, ¿Todas entendieron cómo votar? ¿Alguna lo quiere comentar por el chat si es que no está en el Figma y no pudo entrar al archivo? ¿O no va a Sí, o entrar? si están desde el celu, Claro, si quieren. Si querés, Lau, podemos nombrar las herramientas y dale. ahí quienes Totalmente. no. Bien. Algunos nombres están en inglés, otros en castellano, algunas herramientas las van a escuchar de una forma y de otra, ¿sí? Entonces, cuando las nombramos en inglés es porque la mayoría las nombra en inglés, entonces tiene su traducción al español, pero por ahí no hace sentido nombrarlas todo el tiempo como en dos idiomas. Pero bueno, cualquier duda lo van preguntando por el chat o abre el micrófono, obvio. Tenemos Lean UX Canvas como primera, ¿sí? Acá. Acá hay un grafiquito muy breve a qué se refiere. Se utiliza generalmente para identificar el problema del negocio, digamos, el problema que estamos abordando. Eh, Así muy por arriba, ¿no? El famoso Desk Research o Desktop Research, ¿sí? Que es nuestra investigación de escritorio que hacemos al principio de cada proyecto, que seguro lo habrán hecho quienes hicieron cursos de UX, y habrán arrancado con esto para investigar una vez que tienen la problemática definida. Tenemos el benchmarking, ¿sí? Acá tenemos un nivel de expertos muy amplio, muy bien. El benchmarking claramente muy conocido. Me gusta cómo las herramientas, en Lean UX Canvas estamos todos más a la izquierda, en benchmarking estamos todos más a la derecha.
la encuesta está funcionando, era de esperarse. Tenemos el User Journey Map, que este sí recibe varios nombres, así que lo pueden encontrar como mapa de trayectoria, Customer Journey Map, y bueno, tiene varios nombres, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Les dejé un grafiquito ahí muy, muy breve. Hay algunas variantes, pero más o menos es siempre el mismo gráfico, ¿sí? Que es súper, súper útil. No es nada fácil hacerlo, tiene mucho trabajo detrás, pero es recontra útil y sirve mucho para, ya vamos a hablar un poco más, pero para mostrar a clientes, ¿sí? Bueno, acá tenemos una línea muy distribuida, tenemos muchos expertos, intermedios, por ahí arrancando, así que muy bien. Tenemos el user flow, el amado y odiado user flow, como no hay persona que no haya odiado un user flow, pero qué El útil que renegado es. user flow. Ahí está, renegado user flow. Prototipo y wireframes, bien ahí, arrancando a prototipar algunas, otras ya súper expertas, hacer un prototipo o de alta, baja, media fil. Ahí puse distintas fidelidades justamente para entender que todos esos son prototipos y son para después test de usabilidad, entrevistas, ¿sí? Acá engloba un poco todo, porque si nos metemos en usabilidad hay tantas variantes que no terminamos más, pero bueno, un poco englobamos todo ahí. Y el UX Roadmap, por último, o Roadmap en general se le suele decir, que es un poco para generalmente establecer cómo está ese proyecto, qué va a ir pasando a lo largo de los meses, cuál es el deadline, cuándo son las fechas de entrega, y es un poco para que todo el equipo se alinee y vea cómo va a construir ese proyecto de la mejor manera posible. Eh, Sí, chicas, en la que no pueda usar Fiction, ningún problema. Igual vamos a ir hablando y vamos a ir recorriendo todo esto y no se olviden que les queda el link, así que mañana entran, lo ven tranquilas, en otro momento, no se hagan problema. Eh, no estoy pudiendo, tendrá que ver con que no tengo activo el plan de educación. No estás pudiendo editar, no estás pudiendo editar, Sí, pero sí entrar. no creo que, no debería ser eso VIX, pero Sí, bueno, porque Sí, no creo porque yo tampoco lo tengo. sí, No pero bueno, entiendo qué más a eso. seguimos así Y sí, no, toca, comentando por el toca. chat y levantando mi... De buena, Sí, no se gracias. preocupen, la que no puede entrar no se haga problema. Usamos el soporte visual y seguimos por el chat y con micrófono. Eh, hice de todo en el Illustrator, hice todo de cero en Illustrator, pero me sirve para entregar algo profesional. Bueno, yo fui pro Illustrator durante muchísimos años, hasta que me metí en el mundo de UX y Illustrator casi no lo abro, por así decirte. Después de 10 años de usar Illustrator sin parar, casi no lo abro y uso yo Fiction. Además, la cantidad de plantillas que hay. Estos gráficos que les puse acá, casi todos, hay una plantilla ya hecha en Fiction o en Figma para que ya están hechos, digamos, entonces solo tienen que completar la información. Así que bueno. Y por último, les dejé acá un espacio libre para que puedan escribir, ¿sí? Acá o por el chat, donde les sea más cómodas, no hay problema. ¿Qué herramientas te gustaría explorar más? ¿Qué les gustaría saber o saber aplicar más? ¿O en dónde piensan que están ahí sus puntos más flojos? Lo que quieran comentarnos con respecto a este tema que estamos trayendo de herramientas, como para saber un poco, preguntas que tienen, que ya nos quieren dejar y así los vamos abordando a lo largo de toda la charla, ningún problema. El- pueden arrastrar un post-it, les muestro cómo. Ahí dejé uno para que vean cómo es, pero ahí sí, arrastro el post-it, lo puedo agrandar, le puedo cambiar el color si quiero, todo desde acá. Y si no, completan en el chat, ningún problema. Es para conocerlas un poco, saber un poco más en qué quieren profundizar, qué quieren explorar más, qué les gustaría saber. Y si hay preguntas directo, también estamos acá, ¿sí? Las leemos por los post-it, por el chat, las leemos cuando quieran, por donde quieran. Quizás también si no son herramientas, pero es alguna temática o algo, también lo pueden proponer, digamos. Sí, Illustrator es muy hermoso, pero bueno, Fiction tiene algo, Figma y Fiction tienen algo de la relación con
una interfaz, relación con el usuario que Adobe no supo manejar en sus inicios también, en mi opinión. Entonces, bueno, les Sí, no, pasó por arriba, Adobe básicamente. es renegar mucho con Adobe. Figma es mucho más intuitivo. Igual la gente que ya está muy acostumbrada a Illustrator reniega con Figma porque es como un mundo nuevo. Sí, siempre el cambio de herramientas, Sí, bueno, tiene su curva de aprendizaje y demás. Lo gracioso es eso, que cuando ya nos pasamos a Figma, yo actualmente sigo usando Illustrator, InDesign y algunas otras herramientas, em, pero es como que digo, no puede ser que no existe el auto layout en Illustrator o en ay, sería muy lindo, sí. InDesign. Y sobre todo creo que la colaboración, el poder tener el archivo actualizado en tiempo real y trabajar junto a otra persona, me parece que esas cosas ya no sé, me cuesta concebir el hecho de tener que guardar el archivo, ir guardando el archivo todo el tiempo para que no se pierda. También cambian las herramientas, cambian las cosas. Sí, Sí, totalmente. totalmente. Si trabajas en equipo, es clave tener esto, o sea, trabajar en paralelo al mismo tiempo. En una videollamada con un archivo de estos compartidos puedes lograr avanzar años. Lo que antes era, te adjunto el archivo, me das el feedback y después vuelvo a verlo y te vuelvo a juntar. Versión 2, versión 3, versión 4, eso ya no está. Pueden poner lo que quieran, las preguntas que quieran, lo que todo nos sirve para este encuentro, para futuros encuentros, para conocernos más. Lo que no lleguemos a abordar ahora también puede ser en otro momento, así que hubo una duplicación furiosa ahí. Recuerda ante cualquier cosa, Suki, control Z, y acá no pasó nada. No se roben los post-it. Yo dejé Bueno, muy buena comentarios. idea, Vic, dejar Ah, comentarios. ¿Quieren que pongamos un tempo o algo, chicas? ¿O cómo venimos con el tiempo? sí, si querés hacer, sí, sí, 2 minutitos más, ¿cómo vienen? Veo que algunas están escribiendo ahí, otras ya escribieron. ¿Ponemos un Ahí, minutito, les parece? dale, Dale, perfecto. sí. ¿Sale la música o no sale la música? Sí. ¿Estás ahí todavía renegando, Manu, con la, con la música? Sí, no, pero es que, viste que lo puse ahí en el Fiction, pero yo no la escucho, así que no sé. No, yo Pero, acá sí también. Se escucha perfecto, ahora sí, ¿eh? bueno, pero es el archivo. Igual, si alguien quiere dejar en el chat, también lo pegamos, copiamos y lo pegamos. Bueno, bien ahí, hay algunos mensajitos. Si quieren los leemos un cachito y después seguimos. Me gustaría ganar más conocimiento sobre el Lean UX Canvas y UX Roadmap, también el saber dónde hacer cursos que sean buenos y recomendados o carreras. Bueno, abriste el portal de la pregunta dónde el curso es bueno, que es medio infinita la respuesta, porque es como que no sé si hay respuesta correcta, pero siempre está bueno esto, ¿no? Recomendarse, como decían antes, dónde están estudiando. Lean UX Canvas, por ahí lo vas a ver más en cursos de research, ¿sí? Ahora vemos esa división de UX, pero más en la parte de lo que es research, roadmap más genérico, pero también puede ser más profundizar en research o en un nivel de diseño UX un poco más avanzado. Lo que es cursos, ¿no? Lo que es la parte académica. Recomendaciones de curso para especializarse en el research y saber si sigue teniendo salida laboral. Qué buena pregunta, Malvina.
Qué buena pregunta. Diseño conversacional. ¿Cuál es la diferencia entre productivista? Quiero que quisiste decir product designer, ¿no? La diferencia entre product designer y UX UI designer. Gran pregunta, Adriana. Bien. Vamos a tenerla en cuenta ahora para abordarla. No sé bien hasta dónde llega el benchmarking. Me gustaría profundizar en storytelling. Quiero hacer algún curso sobre IA aplicada al diseño. Bien, tres cosas re potenciales diferentes. ¿Hasta dónde llega el benchmarking? Te diría que hasta donde haya tiempo para hacerlo. Pero bueno, también vamos a profundizar. La Miren hago. mi comentario. Sí, Eso te iba a decir, el comentario de Vicky que ahí. me encanta, Viz. Me encantaría entender más acerca de las herramientas mencionadas, estructuración de la información y cómo se diagrama antes de diseñar la UI. Muy bien, claro. Todo el mundo antes de la parte, el resultado visual. Bien, Mix. User Journey Map, benchmarking, test de usabilidad. Esto es genial. Latitud, muy bien. Quiero tener más conocimientos en prototipado y poder implementar las herramientas que por falta de práctica, bien, o sea, hay herramientas que querrías tener como para llevar tus diseños por ahí a un nivel más avanzado. Prototipado es mucho tiempo en Figma, mucho tiempo ahí dándole hasta que salga bien. Y acá arriba hay uno. Me gustaría saber sobre cursos para ganar experiencia, postulaciones a puestos sin experiencia, cómo mantenerse actualizada en el área y cómo incorporarse equipos. Estoy recién incursionando en este mundo y me re gusta, pero me cuesta un poco. Bueno, Ro, buenísimo. Te recomiendo, sobre todo, antes que nada, el Classroom que pasó Manu antes por el chat, si no te volvemos a pasar o si no estás ahí. Hay mucha info de encuentros anteriores que te van a ayudar a todo esto. Hubo una charla de Pato la semana pasada, hace 15 días creo, pero también está ahí en el Classroom, quedó, sobre esto, postulaciones a puestos sin experiencia, o sea, habló un poco de postulaciones y portfolio en general y también abordó la parte esta de sin experiencia. Y mantenerse actualizada en el área, bueno, yo creo que MET es un gran lugar para tener ahí como un poco de qué es lo que está pasando, ¿sí? Así que te invito a entrar al Classroom como para interiorizarte y después seguir abordando por los temas que vos quieras, pero como principio, de ese lado, me parece que es muy buen inicio, ¿no? Y también acá disparamos muchas cosas para que sigan investigando. ¿Me faltó leer a alguien? Vamos a abordar todas las preguntas de a poco. Algunas de ellas las va a responder Azu en esta bella presentación. Bien. ¿Seguís presentando vos, Lau? ¿O Si querés querés que te lo yo paso iba así. mostrando? Sí, así voy mostrando Sí, así te y no te manejas voy. tranquilo. Bien. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Uy, se puso a cargar Figma. Bueno, en esta primera parte vamos a ver un poco los que son los roles y posiciones, ¿sí? Los tipos de empresas y el rubro de industrias en UX. Después vamos a profundizar sobre las herramientas, la voy a profundizar de las herramientas que se utilizan. La idea es ver un poco los principales roles, hay bastantes, yo siempre les invito a después investigar, como decimos al principio, ¿no? El UX tiene eso de que es súper amplio, que tranquilamente un psicólogo, un antropólogo, un escritor, un diseñador pueden ser UX, entonces la idea es poder profundizar de eso. Hay muchísimos más roles, así que les invito siempre a experimentar, a seguir, perdón, buscando y experimentando. Los que pusimos acá son los principales, los que más se utilizan, que es el UX Research, el UX Writing, el UX Design o Prototype y el Product Design. Por quien tenía esa duda de la diferencia, ahora lo vamos a ver, ¿sí? La idea de esto es no definir los roles en sí. Obvio que quien tenga dudas me abre el micrófono o al chat me pregunta, me frena, no hay problema, pero la idea es como ver cómo se llevan a la práctica. Este encuentro nació de eso, de decir, que a veces pasa que tenemos la teoría, leemos y nos decimos, bueno, ¿y ahora? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué hago con un Bench? ¿Cuándo lo uso al Bench? O si quiero ser research, ¿cuándo soy research? ¿Cómo soy research? Etcétera. Entonces la idea es como poder llevarlo a la práctica. El UX Research que hace, investiga cómo piensan, sienten y actúan los usuarios, ¿sí? Está más cercado a un rol
analítico, hace entrevistas, observa, analiza y traduce hallazgos y decisiones, ¿sí? Viene a buscar, ¿no? Como errores, insights, cuestiones a mejorar en el diseño y utilizando herramientas mucho más analíticas, ¿sí? Muy llegado a la experiencia del usuario, UX. eh, y además ligado a esto de la investigación, ¿sí? Un ejemplo es, descubrimos que la gente abandona el registro porque no entiende por qué pedimos su teléfono, ¿sí? Buscar estos problemas, estos puntos de dolor, ¿sí? En los flujos, en lo que es el producto, ¿sí? Acá, bueno, un ejemplo, por ejemplo, muy común son hacer entrevistas, focus group, pruebas de usabilidad. El rol de UX Research está siempre en toda la vida del producto, ¿sí? Tenemos una primera parte de investigación, una segunda parte también para testear y seguir analizando, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que tiene? Es evitar diseñar a ciegas decisiones con evidencia, ¿sí? Y tener decisiones con evidencia real. Esto viene también por una cuestión de que no solo el diseño muere en el UI, no solo diseñamos bonitos, sino diseñamos a base de casos reales y pensando en el usuario, ¿sí? El UX Writing, ¿qué hace? Pone las palabras correctas en el momento justo, viene a ver la parte de contenido, de escritura, de poder mejorar, ¿sí? La comunicación en nuestro producto con el usuario. En la práctica define tono, microtextos y estructuras del contenido. También puede mejorar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de no tiene permiso para acceder a esta sección. Sería como una forma tal vez más errada de transmitirlo. Y acá esta sección es solo para miembros autorizados. Contactarnos si necesitas acceso, ¿no? Acá más aplicativo, más llegado al usuario, etcétera, ¿sí? El UX Writing se encarga de esto. Un ejemplo, cambiar error por no pudimos procesar tu pago, intentar algo nuevo, bajo la frustración del usuario, ¿sí? Poder entender al usuario de la comunicación y saber que, por ejemplo, no sé si les ha pasado de que a veces entra una aplicación y le aparece error y no saben qué error es, no saben cómo solucionarlo, no saben qué pasa y eso genera mucha frustración. Bueno, el UX Writing viene a decir que es necesario explicar qué error es, ¿sí? Y poder hacer un contenido correcto. Y el impacto que tiene es mejorar la experiencia sin cambiar el diseño, lo cual está buenísimo, ¿no? Después tenemos el UX Design, ¿sí? O prototype, que hace, transforma ideas en pantallas y flujos interactivos. En la práctica, wireframes, prototipos, validaciones, ¿sí? Ejemplo, crea un prototipo en Figma para probar un nuevo flujo de onboarding antes de desarrollar. El UX Design ya entra en lo que es los prototipos, las pantallas. Acá un ejemplo, ¿sí? Esta es una pantalla estática, también la podemos hacer interactiva. Como un prototipo es algo que simula el producto, ¿sí? Para las personas nuevas, es lo más cercano al producto. Entonces podemos hacer prototipos para probar. Un ejemplo, crear un proyecto Sigma para crear nuevos flujos, así yo lo dije, perdón, impacto, ahorrar tiempo y alinear equipos, evidencias, ¿sí? Esto está también muy bueno, ¿por qué? Porque en vez de mandar todo al producto y ya crear un producto y que de golpe aparezcan todos los errores, podemos hacer un prototipo, probarlo y ahorramos mucho más tiempo y obviamente presupuesto. Y acá entra el Product Design, para quien tenía dudas, esto va un paso más allá. El Product Design combina lo que es UX con UI y estrategias del producto, ¿sí? Un Product Design puede tener, tiene en su equipo, por ejemplo, diseñadores, puede tener un research, un diseñador UX, etcétera, ¿sí? Él se va a encargar de esto, de hacer toda la experiencia del producto. Yo acá les puse un ejemplo, por ejemplo, etapas de trabajo de un product design, que es investigación, análisis, desarrollo, MVP, reiteración, etcétera. Em, entonces, lo importante y la diferencia que el product piensa no solo en la experiencia, sino también en cómo el diseño impacta al negocio y en todos los ciclos de vida del producto, ¿sí? Entra la parte de negocio. El product viene a alinear, ¿sí? La idea de negocio con diseño. Entonces, ¿qué hace? Diseña experiencias completas del research hasta la entrega final, ¿sí? De la primera investigación hasta la entrega final del producto. Se involucran decisiones de producto, que se prioriza, que se mide, que se lanza, ¿sí? Entra acá la parte más em, con el cliente y analiza métricas y trabaja muy cerca del producto, ingeniería y negocio. Bien.
¿Alguna duda de los roles? O si quieren compartir algo, cualquier cosa, abren micro o al chat. Si no, les comento Yo, los tipos. ah, yo iba a decir, Azu, que en realidad, como también este encuentro se llama un poco de la teoría a la práctica, está bueno saber que existen todos esos roles, pero también que existe que una persona tenga que hacer un poco de todos. Ahí voy a ir Em, a eso. ah, Sí, perdón, sí. me adelanté, Igual, pero bueno, sí estaba sí, bueno ahora, eso justo igual, ya que me dio el pie Manu, vamos a tipo de empresas, igual sí, como a Manu habla, estos están bien diferenciados y siempre la teoría en el mundo es un mundo ideal muy bonito, en la práctica pasan otras cosas y depende de la empresa, es cómo va a trabajar el diseñador. Por ejemplo, están pymes, ¿sí? Empresas, startups, pymes, empresas más chicas, ¿sí? Donde todo va más rápido, se aprende haciendo, en la práctica, no hay un manual ni tiempos para procesos largos. Es como entrar y ahí a golpearte con la realidad y acá el rol es multifunción, ¿sí? O sea, no hay un rol tan definido como hicimos antes, sino que haces un poquito de todo, como decía Manu, investigás, uy, me faltó una B ahí, diseñas, escribís, presentás, etcétera. Un ejemplo real, en una semana pasamos de una idea a un prototipo validado con 5 usuarios, no era perfecto, pero funcionaba. Entonces se hace todo mucho más rápido. Acá hicimos un prototipo, o sea, hicimos UI, hicimos UX, design, y después hicimos un poco de research y lo validamos. Y lo hace todo un diseñador. Lo bueno, ves el impacto directo, ¿sí? De lo que estás haciendo. El desafío, poco tiempo, poca guía y muchos casos. Mucho caos, perdón. Suelen estar como bastante desorganizadas, hay manos más sí, que es como bastante complicado ahí, y bueno, y tiene eso de que haces un poco de todo. Acá les puse otro ejemplo práctico, tenemos 2 semanas para validar la idea de los pagos, ¿sí? Entonces, el día 1, como se hace, el día 4, lo que va haciendo, entonces en muy poco tiempo tenemos que tener resultados. Entonces, a la hora de diseñar, tenemos como ser muy autodidactas, buscar mucha información, tener mucha práctica y también y agilizar los tiempos. De golpe las usabilidad que pueden tener cierto tiempo, en estos casos hay que reducirlo. Después hay empresas medianas, ¿sí? Con equipos más formados, pero todavía con flexibilidad. Acá hay un equilibrio entre estrategia y ejecución, o sea, podemos proponer, pero también puede haber un proceso, una guía, ¿sí? Por ejemplo, teníamos research y métricas pero podíamos decidir cómo implementarlo, ¿sí? Teníamos como algo para hacer y decíamos nosotros cómo poder hacerlo, ¿sí? Es como, ya acá hay más estructura de lo que es una pyme. Lo bueno que te permite experimentar, el desafío es coordinar con producto y test sin que el proceso se vuelva lento, ¿sí? Porque hay una pequeña estructura, pero no hay una gran estructura como son incorporaciones grandes, que acá sí entra un rol más especializado, como lo que vimos recién, más dividido. Acá sí puede haber un product design y que ese product design tenga un research, tenga un diseñador UI, etcétera, ¿sí? Em, Acá es más estructurado, acá hay procesos, acá tenés un onboarding, tenés guías, hay niveles para quien desea con experiencia, puede haber un junior que está dirigido por un senior y así. Un ejemplo real es un banco, mi tarea era diseñar flujos de autentificación, otro equipo hacía el texto y otro validaba la accesibilidad, ¿no? Acá ya no hacemos todo uno, sino que tenemos equipos, acá un writing hace texto, uno hace investigación y así. ¿Qué es lo bueno? Los recursos, mentoría y impacto a gran escala. Acá puedes tener capacitaciones, solamente tenés alguien, si sos junior, que te va guiando, entonces, y está mucho más estructurado, entonces está más ordenado para quien es principiante, esto viene a estar bastante bueno. Y el desafío, menor autonomía y más capas de aprobación, ¿sí? Acá ya no podemos decidir y no tenemos la flexibilidad de tomar decisiones nosotros, sino que vamos a estar bajo el mando de alguien. Después hay otro tipo de trabajo que es el freelancer, ¿sí? Que es de forma independiente, ¿sí? Pero también autogestión, ¿sí? Acá es todo el ciclo, tomás desde el inicio al fin los proyectos, propuesta, diseño, test y facturación. Un ejemplo real es diseñar una web para un negocio local, hice las entrevistas, wirefest, copy y hasta el presupuesto. O sea, acá haces de todo, el freelancer es su propio jefe, entonces labura mucho y lo bueno es la libertad del aprendizaje. Ser freelancer está buenísimo. Aprendes también mucho de forma autodidacta,
El desafío, obviamente, es la estabilidad y organización. ¿Por qué? Porque los trabajos freelancers tomamos por proyectos. Entonces no es que quedamos fijos, termina el proyecto y bueno, hay que correr a buscar clientes. Ya una vez cuando te mueves en el área freelancer puedes tener clientes fijos, pero bueno, tiene esa cuestión de estabilidad y organización como cualquier trabajo que tiene esa impronta, ¿no? Y después hay otro que es agencia de diseño, ¿sí? Este también es un ritmo muy intenso porque en la agencia de diseño se trabaja con muchos proyectos en paralelo, tenés muchos clientes, entregas rápidas. Acá lo importante para un diseñador es se adapta, ¿sí? Porque puedes hacer en un mismo día 2 proyectos, tenés un par de horas con un proyecto, otro con otro, entonces tenés que adaptarte a diferentes rubros y estilos según el proyecto. Lo bueno es que es variedad y te da mucho herramientas para el portfolio. El desafío, poco control sobre lo que pesa después, ¿sí? Porque el cliente es el que decide cómo continuar el proyecto, ¿sí? Nosotros acá no tenemos tanto control. Un ejemplo, un día haces un flujo para un banco y al mes un e-commerce de ropa y así. Tengo una colega que trabaja de esta forma y a la tarde hace e-commerce y después hace B2B y así, ¿no? Como que, perdón, a la mañana e-commerce y a la tarde B2B. Entonces tenés que tener esa posibilidad de adaptarte muchísimo. Acá yo lo que les puse es qué mostrar según dónde apuntás en tu portafolio como una herramienta de cómo nos vendemos como diseñadores, ¿sí? Si es una startup, historia corta de MVP, decisión tomada con poco dato y mucho criterio, por lo que estamos hablando, por los tiempos cortos, entonces darles importancia de que con poca información se pude tomar decisiones, hicieron cambios en el producto. Una corporación, casos de consistencia, componentes, accesibilidad, para que las son nuevas como ya algo más completo, donde tenemos accesibilidad, donde podemos hacer, por ejemplo, UI kit, componentes, etcétera. También de principio a fin, los proyectos. Una agencia, 3 industrias distintas y cómo te adaptaste a cada una, cómo te adaptaste a esta variación, por lo mismo que vamos hablando de cómo se trabaja en las agencias. Y freelancer, procesos de inicio a fin, con gestión, plazos y feedback, ¿sí? Todo también más completo. Y acá les puse el perfil según el contexto. Por ejemplo, si sos un generalista, ¿quién es generalista? El que hace un poco de todo. Ahí puedes trabajar en startups, freelancer, agencias. Tenés un ancho de habilidades y resolves de punta a punta, ¿sí? Él hago un poquito de todo, digamos. El especialista es quien el UX Research o UX Writing se especializa en una rama del diseño. Acá lo ideal es en corporaciones que tengan como la cintura para tener grandes equipos, como veníamos hablando, ¿sí? O el diseñador en T se le dice que es una especialidad y tiene una base amplia, ¿sí? Este está buenísimo porque te puedes adaptar a todos los tipos de proyectos y de empresas. Por último, chicas, lo que les vengo a contar son los rubros de industrias, ¿sí? Acá obviamente hay miles de rubros de industrias, los que más se pueden usar son fintech, ¿sí? Que es, por ejemplo, cualquier herramienta de pagos, qué es lo que importa en esta empresa y cómo uno se puede vender en una entrevista con una empresa o un proyecto fintech, la claridad y la confianza, porque estamos hablando que se maneja plata, entonces siempre está la seguridad, claridad y confianza en el medio, lo que más importa en esta área. Ejemplo, los usuarios abandonan pagos porque no entienden un mensaje, ¿sí? Acá ya les puse, si quieren ver, eh, productos de cada rubro. La educación, que es importante, motivación y continuidad, por ejemplo. Agregar una barra en progreso, recordatorios suaves para estudiantes, etcétera. El e-commerce, rapidez y transparencia. Por ejemplo, mostrar el costo total antes del pago, reducir los carritos abandonados. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hacer una entrevista, a la hora de hacer un portfolio, de qué es lo que buscan las empresas, pensando desde el UX. Y salud, que importa empatía y accesibilidad, simplificar textos médicos, mejorar la comprensión y la confianza del paciente, etcétera. Y después gobierno y servicios públicos, importa el lenguaje simple y pasos claros. Bueno, esto siempre a chequear porque todos sabemos que a veces sale un poco, las páginas de los gobiernos suelen ser complicadas o lo ideal sería que les importe esto, pero, y ejemplos, cambiar, iniciar gestión administrativa por comenzar trámite, disminuyó los errores en los formularios, etcétera, ¿no? Buscar esa cuestión clara para que todas podamos utilizar servicios públicos sin problema, ya que el público o el usuario es muy amplio. Acá les puse un ejemplo de lo que es una web como AFIP. Y bien,
Esto, digamos, sería como una base, tratar de hacerlo lo más rápido, así llegamos con todo, pero si tienen alguna duda, quieren compartir su experiencia de algún trabajo, de lo que vieron, de cómo vivieron, y podemos dejar al que sea unos minutitos. Yo si quieren comparto lo mío como para charlar un poco esto de la teoría a la práctica, ¿no? Los rubros que mencionó Azu recién están re buenos porque también permiten a la hora de hacer research, benchmarking y investigación, está bueno saber de qué rubros en general hablamos cuando hablamos de web, de app, de todo ese tipo de resultados, digamos, así que está re bueno. Y después, sí, me pasaba cuando daba clases de UX que la pregunta era siempre, bueno, ¿y esto cómo lo aplico en un trabajo real? ¿Y esto cómo sería un trabajo real? ¿Y esto con cuántos diseñadores? Y la respuesta siempre era depende, porque dónde trabajes. Ella describió ahí muy bien las diferentes escalas, digamos, donde uno va a trabajar o podría trabajar. Y bueno, y a veces te encontrás con pymes o startups, por lo menos me pasó personalmente, de sugerir yo los recursos, porque no había un criterio para eso. O decir, bueno, a veces llegan diferentes clientes con diferentes necesidades, diferentes rubros, todo muy diferente, ¿no? Muy de startup. Entonces, por ejemplo, era, bueno, a este cliente, ¿qué le ofrecemos? Y si le ofrecemos research, y si le ofrecemos esto, entonces como diseñadora yo, lo que estaba bueno es que proponía, ¿por qué no le ofrecemos esto? ¿Por qué no le ofrecemos esto? Y también, bueno, se unía como al paquete de ventas, ¿no? De todo bueno, mira, te voy a diseñar la experiencia, pero de cero. Entonces estaba muy bueno eso. Y entonces creo que están nosotros también, están nosotras como eh, que todo lo que aprendemos no quede en la teoría, sino que decir, bueno, ¿cómo lo voy a aplicar para, ya sea trabaje freelance en una empresa grande, chica, cómo voy a aplicar esto? Y en qué me suma, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver ahora. Hay una manito levantada. Nieves. ¿Cómo están? No, yo quería compartir un poco de mi experiencia, más que nada para hacer catarsis. Em, yo hice el secundario en escuela de arte, después me metí en diseño gráfico. No terminé de la carrera por la maternidad, digamos, y bueno, porque fueron pasando cosas. Y hace 3 años que trabajo como UX. Mi rol es UX UI, pero la verdad es que hago más UI y a la vez hago todo. Y en esto que decían por ahí del tipo de proyecto, por ahí hago en paralelo hasta 4 o 5 proyectos de distintos rubros, puede ser automotor, no sé, agronomía o banco, bueno, cualquier cosa, pero con esto también es imposible abarcar todo el proceso que lleva para llegar al diseño o a llegar al armado de prototipados. Por eso yo decía que sí me gusta más el área de UI, y me gustaría especializarme en prototipos y writing y accesibilidad y demás. Me gustaría ir más para ese lado. La parte de investigación no me copa tanto, pero sí, o en sí. Claro, Eso. me parece súper súper valioso esto que decís, Nieves, y me sentí muy identificada en mi último laburo y con muchas de las cosas que vos dijiste, como, tal cual, me pasó lo mismo. Creo que esa es la cintura del diseñador, ¿no? Y más en estos contextos, en estas industrias que no son equipos por ahí de esas multinacionales, que tienen 200 diseñadores trabajando en paralelo y cada uno a su rol asignado y todo bien prológico y un organigrama. Bueno, no, cuando no sucede, si sucede esto, que pasás de un rubro a otro, de fintech a educación y acá vas y venís e-commerce y bueno, ni hablar internamente, ¿no? Que también ahora lo vamos a hablar un poco como es el trabajo interno. Nada, habla muy bien de vos, de toda la cintura que estás teniendo y bueno, y de qué querés profundizar, sí, tal cual, porque uno abarca todo, pero el que mucho abarca, ¿no? O sea, uno abarca todo porque es el trabajo que tenés, pero el día de mañana decís, bueno, ¿y qué voy a profundizar? Así que está buenísimo hacerse esa pregunta y a veces es el equipo de diseño donde salen las soluciones del equipo interno, ¿eh? De, che, ¿por qué estamos haciendo este paso de mazo? ¿Y no te parece que con este archivo podríamos, y por ahí ni conocen el Figjam, ni entienden que pueden trabajar de forma colaborativa, entonces también está bueno Sí. sugerir algunas cosas a veces. Sirve mucho, yo lo he hecho y en algunos casos y mucho sirvió. En una empresa, por ejemplo, no sabían lo que era la accesibilidad, entonces como, bueno, empecemos a aplicarla aunque sea, no sé, en los colores, como, o sea, empecemos a abordar el Sí. tema, por favor, o sea, para la entrega de productos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me Dix parece que tenía ahí la está. mano levantada y en el chat también hay un comentario. Si Sí, querés Liz, ¿querés leemos el comentario. levantar el chat?
Eh, Eh, Mice pregunta si alguien ya está trabajando, si puede compartir cómo lograron sus primeros trabajos, pero hay que saber, ay, me trabó el chat, pero hay que Que hay que saber para saber ser para ser funcional y conseguir el funcional. trabajo. Me traba la primera parte. ¿Cuánto hay que saber para ser funcional aún no consigo trabajo? Pregunta Miss. Ser funcional es como muy amplio, no sé a qué te referís, pero si hablamos de hacer un prototipo digital, web app, digamos, eso hay muchos challenges, muchos desafíos. Vamos a dejar también otros datos, otros tips ahí al final para que se puedan sumar, por si nunca hiciste uno. En cursos abordan estas temáticas, de hacer una aplicación, de hacer una web, pero podés hacer el ejercicio totalmente. ¿Y cómo consiguieron sus primeros trabajos? Bueno, yo creo que hay una historia para cada persona. No sé, personalmente me dijeron, ¿haces diseño? Sí, bueno, no me pidieron ni el currículum, así fue mi primer trabajo. Tengo esta sección para diseñar una web. ¿Podés hacerlo? Vemos cómo haces eso y después vemos. Bueno, dale, me lo dieron, lo hice. Che, está bueno, ahora tengo esto. ¿Podés? Sí. Y ahora tengo esto. Y así me dieron más trabajo hasta que me dijeron, bueno, ¿querés trabajar 9 horas con nosotros? Porque tenemos mucho trabajo. Y bueno, y como que gustó esa parte, eso que hice, evidentemente, y quedé. Esa es mi experiencia personal. ¿No es cierto? Entonces, Eh, bueno, yo no, proceso de así de de entrevistas y eso no logré personalmente yo. Entonces creo que hay una historia para cada persona. Clave es seguir capacitándose, clave es saber a dónde quiero ir sobre todo, ¿no? Porque como decía Nieves, uno puede abarcar todo, pero bueno, ¿qué quiero hacer? Porque si el research no me copa tanto, te aseguro que va a ser muy cuesta arriba tener un trabajo de research. Lo mismo si no sos del palo del gráfico y querés aplicar todo el UI, bueno, va a ser también desafiante. VIX, eh, sí. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta esto, a dónde estamos mandando currículum, dónde estamos presentando, qué es lo que busca, si es una empresa grande, si es una empresa chica, con esto de lo funcional, digamos, leer bien qué están pidiendo, me parece que está bueno hablar porque creo que hay algo súper importante que tienes que venderte a vos mismo, entonces está bueno eso, como el portfolio, lo que vende tu portfolio para conseguir primer trabajo. Creo que también está bueno eso de adquirir experiencias. Siempre hay algún amigo que, no sé, alguna idea para hacer diseño, para diseñar una web, ponerte a trabajar, hacer un proyecto personal para que vos lo tengas al portfolio. También hay mucho que pueden encontrar para quien está ahí buscando su primer trabajo. Hay muchas pasantías, simulaciones laborales que pueden buscar en LinkedIn, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, adquirís experiencia, trabajas con equipo y eso está buenísimo porque se suma a tu currículum y suma al portfolio. Entonces, para mí es como hacer tu propio camino, como dice Lau, y buscar esos pasitos. Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito? Ir ahí ordenándolo. Si quieren, VIX, nos decís tu consulta y ahí bien como dice Manu, si quieren le seguimos dando un par de herramientas que teníamos en Tintero y después sí nos quedamos charlando, obvio, de todas las preguntas que haya. Pero VIX, si quieres contarnos que tenías de ahí la mano. no, bueno, no era una consulta, era también para compartir mi experiencia, pero bueno, no es importante, podemos seguir con el resto de las cosas que están interesantes, las preguntas que están tirando. Obvio que es importante, después nos Igual contás. sí, Sí. aparte hay tiempo. Bueno, como gusten. No quiero interrumpir a ustedes por eso. No, desde mi lado fue muy loca mi experiencia, porque yo soy diseñadora gráfica del lado de la imprenta, mi familia tiene una imprenta, pero también me gusta ilustrar, y así me contrataron para un estudio de videojuegos, donde en ese estudio de videojuegos era generalista por 4 años, y la parte que más me gustaba y la que mejor me desempeñaba era la parte UI para videojuegos. Y después descubrí el UX y descubrí lo loco que es el mundo del UX UI para videojuegos. Es muy interesante ese mundo. Pero bueno, la industria cayó un poquito, así que me metí a ver cómo funciona en el resto de los entornos, que en los videojuegos es muy diferente porque no, cada juego tiene un entorno muy único, así que quería entender cómo funcionaban las reglas para lo normal. Y en un grupo de mujeres en videojuegos que trabaja con Med muchas veces,
una chica estaba buscando diseñadora UI y yo dije, ah, yo soy, pero porque era de videojuegos, pensé que se refería a eso. Y bueno, así terminé trabajando en una red social que ya había contado un poco en otras clases, un poco acerca de esa red social, que nada, que tengo que ponerla en el portafolio y la parte de estructuración e investigación la hice junto con mi senior, que ella como que tomó las riendas de esa parte de investigación, me enseñó todo eso. eh, pero yo no sé cómo hacer eso en mi portafolio, cómo eso queda. Porque ahora necesito buscar otros trabajos un poco más estables, porque esta red social era freelance. Y, y nada, y a mí ese es mi obstáculo importante. ¿Cómo hago, capturo esta experiencia que es similar a lo que decía Nieves, que es como que sos un poco de todo? Hice animaciones, hice ilustraciones, hice todas las features, hice y research, hice entrevistas, bueno, trabajé con negocio, y, o sea, fue un montón. ¿Cómo, cómo hago yo para mostrarles a la gente, hice todo esto en mi portafolio? Porque muchas veces no llegas a la entrevista para contarles porque te ven el portafolio y, ah, es un montón. Quería contar un poco eso y es nada más. Bien, buenísimo. Vic somos todas. Ahí dice Manu que tiene Sí, recomendaciones para pasar, así que al final hablamos, totalmente. Si quieren les mostramos la última parte de herramientas, ahí para que tengan ese recurso. Ahí va. Bueno, les preparé esto, este cuadro gigante. No es tanto como parece. Les voy a traducir qué es. Bueno, como todas las herramientas, la gran pregunta gran es, ¿hace sentido usarla o no? No por conocerla, no por saber lo que es un Lean UX o no por tengo que mostrarla siempre, ¿sí? Es cuestión de ser estratégicas, como buenas diseñadoras, tenemos que ser estratégicas. ¿En qué? En tiempo, en eficiencia, en recursos, ¿sí? Sobre todo cuando somos, como bien están diciendo las chicas, 12 personalidades en una, en un mismo, o sea, 12 roles en uno, ¿sí? Entonces, hay que ser estratégico. Entonces, ¿vale la pena usar esta herramienta? Esa es una pregunta que me la tengo que hacer constantemente a mí misma cuando estoy haciendo un proyecto. Entonces, la herramienta va a ser el medio, nunca va a ser el fin. O sea, el fin no es que el cliente vea mi research, no, es qué insight yo saqué de eso, ¿sí? ¿Qué conclusión saco de eso? Lo mismo con todas las herramientas. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? Entonces, como llevan trabajo, tienen valor y son muy pesadas generalmente, o no tanto, pero suelen estorbar bastante, por así decirlo, ¿vale la pena usarla o no? Y obviamente la respuesta siempre va a ser depende. Entonces ahora vamos a hacer hay una pequeña checklist que les traje como para ver ese depende de qué se trata. Entonces hay que usarlas con criterio, ¿sí? No importa hacer todas, o sea, no te sirve en un proyecto hacer el check de listo, dice todas las herramientas, porque por ahí ni siquiera era necesario, ¿sí? Abordarlo. Entonces, elegir la que en ese momento te va a dar valor. Entonces, para esta lección de cuál me va a dar valor, es que les hice este cuadrito que se pueden llevar y dejar en su valija del UX, de la UX. El checklist. Básicamente las preguntas que me puedo hacer es, ¿para quién la hago? ¿Para quién hago la herramienta? ¿Para mí? ¿Para el cliente? O sea, para el stakeholder o quien me contrata, digamos, o para el equipo. El equipo es con quien yo trabajo. Otros UX, otros UI, los developers, los desarrolladores, recursos humanos, marketing, quien sea del equipo que yo esté trabajando, ¿sí? ¿Aporta claridad esta herramienta o genera confusión? A veces queremos traer mucho y nosotros venimos con nuestro idioma de diseñadores y diseñadoras y que es como, no, esto es así y damos por sentado que el otro sabe y por ahí el interlocutor es un cliente que nada que ver, que viene de otra área, que es de contabilidad, que es de marketing, porque a otras empresas también les pasa que tienen una figura que medio que está haciendo de todo y termina hablando con vos, diseñadora, alguien que no sabe de eso. Entonces, cuando yo le hablo, clave esto, esa herramienta le va a ayudar, la va a entender, o lo va a confundir más y decir, pero no entiendo el dibujito que me hiciste en esa diapositiva. Y peor, porque tenemos que explicarlo de cero, ¿sí? Entonces, ¿para quién la estoy haciendo? Clave. No es lo mismo hablarle a un diseñador, hablarle a un developer, que hablarle a alguien de marketing, que hablarle a alguien de comunicación, totalmente diferente. Que hablarle a gente que no tiene nada que ver y que solamente quiere su web que se vea linda, ¿no? Como requisito, que también pasa. ¿En qué parte del proceso estoy? Estoy explorando, recién empieza el proyecto, todavía no hay brief, hay un brief pero está medio raro.
estoy ideando, estoy diseñando o estoy validando. O sea, ya ahí está todo súper avanzado y tengo que terminar de validar. Eso va a ser clave ahí a si aplico la herramienta o no. Porque si ya estoy en etapa de validación, todas las herramientas anteriores ni hace sentido que las aplique, porque tendría que ir para atrás. Y recordemos siempre que ir para atrás o subsanar errores cuesta tiempo y por ende plata, de recursos, ¿sí? De todo tipo. Entonces, que la herramienta se adapte a ese momento, usar la herramienta que esté en ese momento. ¿Cuánto tiempo tengo? Muchos son muy lindas, pero llevan muchísimo tiempo hacerlas bien. Entonces, ¿tengo el tiempo para esto o me están pidiendo, como bien decían, bueno, hacerlo en 20 horas, sacalo y listo? Bueno, entonces capaz no es el proyecto para desarrollar la herramienta, ¿sí? Algunas sí, otras no. ¿Qué necesito obtener? Una visión general de la idea, validar una hipótesis, comunicar la idea más claramente. Bueno, eso me va a dar el dato de si esta herramienta me va a ayudar con eso o no. Y si hace mi trabajo más eficiente. Y esta es una pregunta que sucede mucho cuando uno trabaja en equipos, con project manager, etc. ¿Me ayuda a mí a avanzar o me detiene formal? O sea, paso medio día o un día entero haciendo una herramienta que, digo, a mí personalmente como diseñador no me ayudó, pero entonces la hice para el otro. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido? ¿Vale hacerla para el otro? ¿O hace mi trabajo más eficiente o no? Aunque sea para saber la respuesta y a partir de ahí hacer. Entonces, en este cuadrito de colorcitos, que espero que se entienda, tenemos la herramienta, ¿sí? A la izquierda el nombre de la herramienta, acuérdense que a veces encontramos en inglés o en castellano, pero le puse ahí los nombres como más lo conocemos coloquialmente. Y después varias columnitas. ¿Cuándo usarla? Cuándo usarla se refiere a la etapa del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, Lean UX Canvas se usa en las etapas iniciales del proyecto, cuando definimos la hipótesis, o sea, la hipótesis que vamos a querer comprobar de nuestra problemática. No tiene sentido usarla más adelante, ¿sí? Porque estaríamos volviendo para atrás. No es que ya definimos en la hipótesis, ya cerramos, no se vuelve para atrás excepto que haya una iteración fuerte, no un cambio de producto que te diga, no, mira, cambiamos el proyecto, vamos a ir por otro lado. Pero si no, no volvemos para atrás. Tiempo estimado. Como les dije, muchas de estas herramientas llevan mucho tiempo. Medio alto en la vida de un diseñador es un montón. Entonces, fijarnos si justifica o no hacerla. ¿Para quién la hago? Y esto es clave, como les decía antes, no es lo mismo hablar entre diseñadores que ya tenemos como nuestro propio idioma, hablar con desarrolladores que también le podemos compartir un Figma y luego lo van a entender, etcétera, que hablar con gente que no tiene ni idea, ¿sí? Entonces, eso es clave. Y por ende, ¿cómo se los voy a compartir también? Por ejemplo, un archivo colaborativo así, ¿tiene sentido? Y depende con quién. A otra empresa o al cliente, por ahí los termino mareando más. Y internamente está buenísimo, porque ya aprendieron a usarlo, les copó, pueden dejar comentarios y dicen, te puedo comentar acá, y les encanta. Entonces, saber para quién lo estoy haciendo. ¿Qué me aporta? Bueno, en el caso del Lean UX Canvas, define la hipótesis, alinea todas las visiones y da el foco a proyectos, ¿sí? Cuando trabajamos en varios equipos, o varias personas en un equipo, facilita mucho comprender en qué instancia está el cliente, cuál es el negocio, cuál es la necesidad. Todo eso alinea criterios y hace que todos trabajemos a la par y por un bien común y todos alineados, ¿no? Entonces, está muy bueno en ese sentido. Puede volverse muy teórico si no se conecta con los datos, entonces puede quedar en palabras, ese es, por así decirlo, el riesgo o la limitación. Y la última columnita es cómo la defiendo o justifico, que está bueno porque por ahí pasa que uno propone la herramienta todo entusiasmado, la muestra un ejemplo de una marca que todo el mundo conoce, todo bien, y te dicen, pero ¿y para qué me sirve esto? Bueno, ¿cómo la defiendo o justifico? A veces es para justificar mismo por qué estamos usando esas herramientas. En este caso, nos ayuda a ponernos de acuerdo, ¿no? En objetivos y en las suposiciones que tenemos antes de diseñar, antes de arrancar. Así que bueno, esas son las columnitas, más o menos son las mismas en todas las herramientas, ¿sí? Tenemos las voy a pasar más o menos por arriba, pero para no aburrirlas, pero está todo escrito, ¿sí? Tenemos el desk research, que se hace siempre al inicio, ¿sí? Suele ser bajo el tiempo que lleva, y me va a dar una información de cómo está esa problemática en el mercado, cómo la están resolviendo, entender rápido el contexto, ¿sí? Tengo que tener cuidado con las fuentes que utilizo, de dónde las saco, porque si están desactualizadas no me sirve, para entender el contexto, ¿no? Antes de empezar a indagar más. Tenemos el User Journey Map, que a mí me gusta mucho, como soy muy fanática de esta herramienta. Visualiza la experiencia completa del usuario. Muy buena cuando rediseñamos flujos, ¿sí?
Viene el banco y te dice, bueno, sí, yo tengo una app, tengo una web, me anda todo, pero quiero rediseñar el flujo de, por ejemplo, pedir un préstamo. La gente no hace clic en pedir un préstamo, no entiende qué tiene que hacer, no, bueno. Entonces, el User Journey Map acá está buenísimo, ¿sí? Entonces, la demanda del tiempo es alta, es un gráfico bastante exigente, eh, sirve para el equipo interno y sirve mucho para el cliente, porque el cliente puede ver gráficamente qué es lo que pasa. Muestra las emociones, que como diseñadores está bueno que le mostremos al cliente, a la persona que nos está contratando, bueno, mira, esto le está pasando a tu usuario, ¿sí? La frustración, los llamados puntos de dolor, que llamamos que es donde el usuario tiene como la crisis ahí del flujo, ¿no? de uso. Entonces, los pasos, los puntos de dolor del usuario, detecta estos puntos de dolor y por ende las oportunidades, porque en donde hay un punto de dolor, yo como diseñador digo, acá hay un punto de dolor, yo puedo mejorarlo de esta forma. Y le ofrezco, o sea, le digo la oportunidad, cómo podemos mejorarlo, ¿sí? Entonces podemos ver todo el recorrido del usuario en ese flujo puntual y detectar oportunidades. Yo tenía uno por acá, después vamos a ver ejemplos, pero para que lo vean así en general, ¿sí? Yo puedo hacerlo, un ejemplo, hay muchos. Puedo hacerlo con respecto a un flujo y colocar los niveles de emoción, ¿sí? Es un gráfico que toma mucho tiempo hacerlo, pero da muchos resultados, muchos insights muy gráficamente. Una vez lo hice personalmente para un banco, lo hice con emociones, con emoticones, con emojis, así, de esta forma, ¿sí? Y lo súper entendieron. Y entendieron eso más que todo lo que estábamos diciendo, y gracias a esas caritas el proyecto salió. Así que fue como, bueno, bien por el gráfico. Entonces, hay herramientas que de verdad hacen sentido usarlas y otras no, y depende del momento, como dijimos. Bueno, el benchmarking, que también es como comparar productos similares, cuáles son las tendencias, qué está pasando en el mercado, ¿sí? Después tenemos el user flow, yo particularmente lo amo porque soy muy obsesiva, pero básicamente es recorrer los flujos de trabajo de esas tareas, ¿no? ¿Qué tareas tiene que hacer el usuario? ¿Cómo hacer ese flujo? Y con respecto a con quién lo compartimos, está bueno entender que el equipo técnico que lo sepa y que lo vea, está buenísimo. O sea, que no quede en el equipo de diseño y user flow, sino compartirlo. ¿Por qué? Porque permite adelantar un montón todas las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? O todas las cosas que van a pasar a nivel desarrollo. Un buen user flow de todas las tareas, sobre todo en productos complejos, ¿no? O sea, no en páginas de servicio o que solo ofrece dos flujos, sino cuando tengo, bueno, 15 flujos en paralelo, pasando en la misma web o en la misma sección. ¿Qué pasa? Si yo planteo un user flow, que es ¿no? el diagrama del usuario, los pasos por los que va pasando el usuario, las opciones que tiene, yo ya le estoy anticipando a desarrollo todo lo que va a tener que hacer, ¿sí? Cuándo sí, cuándo no, qué pasa si la persona dice que sí, dice que no, entra acá, entra allá, y eso permite un montón adelantarse y entender entre el equipo interno, bueno, qué flujos faltan, dónde están los puntos de dolor, qué es lo que no va a funcionar, qué es lo que sí. Entonces es muy útil. Muestra el recorrido lógico o el camino feliz del usuario dentro de ese producto, ¿no? Y evita errores de navegación. Esto hecho antes de prototipar es clave. Son antes de los wireframes, entonces entendemos el recorrido y ahorra muchísimo trabajo y muchísimos errores para llegar a la hora al momento del prototipo o wireframe, ¿sí? Que esto es prototipo y wireframe, bueno, es hacer el flujo de navegación, pero en un prototipo que lo podamos validar. Una vez que tengo el prototipo, ¿por qué acá dice compartir con quién? Equipo, testers o cliente. Y acá entran los QA, entran las personas a testearlo, entran las pruebas de usabilidad si quisiera, cualquier test de usabilidad, porque ya tengo un prototipo funcional para realizar. Entonces, durante el diseño, ¿no? Y en la etapa de validación entra el prototipo, ya es como que el producto final de lo que estuvimos diseñando. Después tenemos las test de usabilidad o entrevistas, lo resumí en dos, porque bueno, la verdad es que para validar tenemos muchísimas herramientas, pero se suelen usar mucho las pruebas de usabilidad, que son extremadamente útiles, valga la redundancia, para sacar estos insights. Muchas veces como diseñadores decimos, bueno, esto va a funcionar, esto no, pero en realidad el usuario final es el que te va a dar la posta de si eso funciona o no. Y eso lo vemos en las pruebas de usabilidad. Entrevistas para ver con qué nos enfrentamos o cómo diseñamos eso.
cómo resolvemos los problemas, ¿sí? Entonces, clave para detectar problemas, oportunidades de mejora, feedback real, ¿sí? Requiere mucho tiempo y a veces requiere inversión y no todos los proyectos están dispuestos a invertir este tiempo y esta inversión. Entonces, hay que ver si el proyecto lo amerita hacer test de usabilidad, porque si el cliente no está como pagando por esa parte, digamos, se nos va a ir el recurso en hacer pruebas de usabilidad. Después el UX Roadmap, que en el Roadmap en general suele ser para el equipo interno y también para el cliente, obvio. La idea es dar una visión general del proceso, las tareas y las prioridades, ¿sí? Muestra las etapas y las responsabilidades también, porque hay veces que estamos, por ejemplo, esperando el contenido que nos va a pasar el cliente y no nos lo pasa, y ahí tenemos un punto en el que no puede avanzar el proyecto, entonces no sabemos si somos nosotros o son ellos. Entonces el roadmap puede servir y puede estar compartido, y está bueno que esté compartido para todas las partes, y asignar responsabilidades, ¿no? Bueno, este contenido, ¿quién lo tiene que definir? Nosotros, el cliente, dentro del cliente, ¿quién? Entonces, nos sirve para ver planificación o seguimiento de un proyecto, que cuando uno trabaja con empresas o con fechas muy límite o con entregas de productos, bueno, mira, este producto tiene que salir sí o sí antes del 3 de noviembre, bueno, entonces un roadmap es excelente para la paz de uno también, ¿no? Para que tener las fechas bien establecidas y no volvernos locos con eso y cumplir con la fecha de entrega. Y bueno, el user persona, que lo habrán visto, a veces sale con nombre de arquetipo, pero ya no se usa mucho ese nombre, user persona o persona directamente, que está muy bueno porque es representar los perfiles de los tipos de usuarios que tengo, cuáles son las necesidades, cuáles son las motivaciones, y ayuda mucho a salirse el diseñador de este rol. El diseñador no es el usuario, nosotras no somos usuarias de ese producto. Hay que ver quién es el usuario de verdad. Entonces, siempre tener en cuenta el user persona, y cuando hay alguna iteración o algo para hacer en el producto digital que estoy diseñando, decir, bueno, ¿a mi user persona le serviría esto o no? Y empatizar, esta es la parte de empatizar con el usuario de verdad, ¿no? Como la primera parte de lo que sería el design thinking. Empatizo y digo, a este usuario no lo va a entender o sí lo va a entender. A veces hay tendencias en diseño, no, eliminemos el icono de home porque ya no se usa, no tiene sentido, nadie lo usa. Bueno, ¿quién es nuestro user persona? ¿Necesita ver la casita para entender dónde está? ¿Necesita ver la palabra inicio? Y por ahí sí, ¿a quién estamos apuntando? ¿Quién lo va a leer? ¿Sí? ¿Quién lo va a ver? No somos todos nativos digitales y eso hay que entenderlo y está bueno. Entonces siempre volver al user persona es un ejercicio que está bueno en todas las etapas del proyecto. Definirlo al principio, obvio, se hace la parte de investigación o definición del proyecto y se vuelve a consultar cada vez que sea necesario. Bueno, perdón si fui muy rápido, pero es para no quitar más tiempo. El cuadrito les queda acá, pueden hacer un hermoso copy-paste de esto o llevárselo. Y bueno, y acá sepan que les dejamos algunas cosas de unos links de utilidad que fuimos viendo con ASU, algunas cosas para seguir profundizando. Hay artículos, hay links copados de algunos herramientas o en general de otras cosas, por ejemplo, casos de estudio UX, que sirven para tener una visión más amplia de todo, preguntas de entrevista para quien andaba por ahí en búsqueda de trabajo. Y después, como todas esas herramientas dije que llevan tiempo, la mayoría de las cosas ya están hechas, entonces no pierdan tiempo en volver a hacerla. Un buen tip que les dejo, para quien no lo conoce, es la Figma Community, la comunidad de Figma, ¿sí? El que lo conoce ya la ama, pero para quien no la conoce, la comunidad de Figma tiene, como el Google de Figma, tiene muchas cosas ya hechas, ¿sí? Que podemos aprovechar. Por ejemplo, queremos hacer un link UX Canvas, pero decimos, bueno, no, pero es un montón, no sé cómo hacerlo, lo que voy a tardar en hacer ese gráfico. Por ejemplo, busco Lean UX, lo estoy haciendo de cero para que vean justamente el proceso. Acá me aparecen un montón de plantillas, con criterio siempre, porque esas son plantillas que suben las personas y tengo que ver si está bien o no lo que está, ¿no? Pero al abrirlo, me encuentro con ya un template, una plantilla de alguien que ya hizo un Lean UX Canvas, entonces yo lo puedo chequear ahí con mi teoría, a ver si está bien, a ver si me gusta, y utilizar, como cualquier plantilla, con criterio y, bueno, viendo qué puedo sacar de acá. Y me ahorra tiempo, que el tiempo es muy valioso, es dinero. Por ejemplo, acá, bueno, está en inglés, ¿no? Pero puedo traducir o, si entiendo inglés, joya. Y si no traduzco, o busco una plantilla en castellano.
pero ya tengo la plantilla del gráfico, por ejemplo. Entonces yo solo me voy a especializar, voy a profundizar en completarla con respecto a la problemática que yo estoy abordando. Entonces esto en los tiempos de diseño a veces, y acá ese es un ejemplo de cómo buscar un gráfico, pero así pueden buscar lo que quieran, desde UserFlow hasta todos los que vimos acá, ¿sí? La mayoría ya están en plantilla, entonces usémoslo, ya está hecho, no queramos inventar la rueda, la innovación en diseño viene por otro lado, lo que ya está hecho, aprovechenlo, úsenlo, para que les quite tiempo y dedicar tiempo a lo que sí realmente lo merece, ¿no? Figma Community sí, o sea, entra dentro de Figma, digamos, si ya estás usando Figma o Fiction, entras a la community y buscas lo que quieras. Es justamente la comunidad subiendo archivos. Por ejemplo, yo hago algo, lo subo para que esté descargable para todos. Muchos son gratis y otros son pagos. Pero gratis encontrás muchísimo, Michelle. Es muy raro que no, o sea, que tengas que pagar, digamos. Sí, que obviamente después de hacer todo ese trabajo, lo vende, ¿no? Lo comercializa, digamos. Entonces te lo descargas por, no sé, $2, por decirte algo así. Pero hay mucho gratis también. Hay de todo, ¿sí? O hay algunas capas que son gratis y otras no. Entonces, es cuestión de ir investigando. Pero hay mucho, mucho en la comunidad para aprovechar y para ver qué se está haciendo, ¿no? Si, bueno, decís, eh, aún no me descargué Figma. Yo lo uso online, la verdad. Yo sé que no se hace. Yo lo uso online, no lo descargué. También lo uso online. Otro tip también es eso de, por ejemplo, no tengo idea de cómo se puede hacer un prototipo, o sea, no sé, estoy nublada y no tengo inspiración. En la comunidad hay ideas de todos estos negocios, hay un montón de productos ya hechos. Eso del portfolio, hay plantillas para el portfolio en la comunidad de Figma para tirar el aire. Quien decía, no sé cómo presentar esto, no sé, research, plantillas de reportes, de research, tienen para tirar el aire en la comunidad, así que aprovechen. Sí, súper, súper bueno lo que está diciendo Azu. Hay mucho hecho hay mucho ya hecho. Busquen eso antes de empezar con otra cosa. Esa era un poco la idea general de lo que son las herramientas de UX que pueden usar. Algunas son más de research, otras no. Fuimos por arriba porque es mucha info para darla en toda una charla y sería bastante aburrido, digamos, sobre todo si por ahí no quieren ir por ese lado, pero sepan que si necesitan profundizar sobre alguna y quieren material, tengo, ¿sí? Así que si alguna necesita material, alguna en profundidad, tengo para pasarles, nos hablan por ahí por la comunidad, por Telegram, por donde quieran, che, quiero más info sobre esto y tengo ahí un par de documentitos que están copados. Eh, y bueno, un poco la idea era traerles esto, ampliar un poco qué puede hacer un UX, no todo es prototipo, claramente, y se necesitan otras cosas que no sean prototipos para cumplir con un proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos un poco con ASU hacer y salir un poco de la teoría del curso básico de UX y, bueno, llevarlo un poco más a lo que es la práctica de realizar un diseño, ¿no? Excelente. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Estuvo increíble. Es mucha data. Entonces, la realidad es que cada una de esas herramientas da para hacer un lab de 2 horas entera analizándola, evaluándola, aplicándola. Pero está buenísimo el pantallazo y quien tenga interés, eso puede ir buscando tanto en el Classroom, que podemos dejar ahí los links, como me interesó el nombre, voy, le busco en algún otro sitio y demás. Así que muchísimas gracias por eso. Voy a cortar la grabación